Estos son los AirPods Max de generación 1 y es la última generación y la primera generación, pues Apple no los ha actualizado ya durante 3 años. Es raro que Apple haga esto, pero ¿esto qué quiere decir? ¿Que son unos buenos dispositivos, unos buenos audífonos? ¿O a Apple ya no le interesa más actualizarlos? En este video te voy a explicar todo lo que se sabe de los AirPods Max y mi experiencia de uso durante 3 años. Tenemos que empezar con la comodidad y el diseño de estos audífonos. Es que tienen un diseño algo raro desde su apariencia principal hasta su estuche. Y la verdad es que en comodidad, antes de hablar de qué están hechos, es muy cómodo. Pero esto va a depender de qué tipo de persona eres. Tal vez eres una de aquellas personas que tu cabeza no es muy grande y por lo cual te los vas a poner y lo primero que vas a notar es que son muy pesados. Y sí, son pesados. Es uno de los dispositivos específicamente en audífonos más pesados del mercado. Pero tiene algunas mejoras para poder compensar este peso, como por ejemplo el colchón que tiene en la parte superior. Este colchón hecho de tela, el cual amortigua muchísimo el peso del dispositivo. Y también las almohadillas que son sobre tu oreja ayudan muchísimo a compensar este peso, pues los audífonos están hechos de aleaciones de aluminio, lo cual pues obviamente va a hacer que sean más pesados que algunos audífonos hechos con plástico. Lo primero que noté cuando usé estos audífonos hace 3 años es que son bastante cómodos sobre el oído a pesar de que los uses varias horas. Es muy controversial porque hay personas que dicen que no son cómodos por el peso, pero aquellas que no les molesta el peso dicen que sí les gusta bastante. Y te voy a decir el por qué personalmente para mí son cómodos. Pues si te das cuenta, dentro de los audífonos donde están las almohadillas, tienen bastante profundidad. Esto hace que cuando los pongas sobre tus oídos, la oreja quede normal, es decir, no se está presionando. Yo soy una de las personas que cuando uso audífonos y mi oreja está presionada, en menos de 5 minutos ya no aguanto más y me tengo que quitar esos audífonos. Con estos no pasa lo que te estoy contando. Aparte que la profundidad de las almohadillas que van sobre la oreja hace que tenga una mejor calidad de sonido. Datos interesantes es que las almohadillas se pueden quitar y puedes comprar en caso de que alguna se te dañe o ya esté muy usada. Esto la verdad es que es muy práctico y se puede unir con una especie de magnetos que están incorporados al audífono. La calidad de sonido de estos audífonos es excepcional. Los utilizo de vez en cuando y la verdad es que nunca me decepcionan. Se escucha muy bien en cualquier dispositivo, específicamente los dispositivos de Apple tienen una mejor conexión, pero para escuchar música, películas, audio, podcast, lo que tú quieras, se escucha bastante bien. Eso sí, no sustituye a unos audífonos profesionales, pero para lo que son y su precio creo que hace un muy buen trabajo. La cancelación de ruido es uno de los puntos fuertes de los AirPods Max. Y yo, normalmente me gustan audífonos que sí cancelen muy bien el ruido. Cuando probé por primera vez los AirPods Max me sorprendieron. La verdad es que la cancelación es increíble, no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Obviamente no puedes tener una cancelación de ruido del 100%, pero hace lo suficiente y necesario para que te puedas concentrar en lo que estás haciendo, como por ejemplo escuchando una película. Es cierto que hay otros audífonos que tienen mejor cancelación de ruido, aunque las diferencias son mínimas, y si nos ponemos a analizar uno tras otro, es muy probable que los AirPods Max no queden en el top 1 de cancelación de ruido, pero no creo que te defraude lo que pueden hacer. En cuanto a durabilidad y materiales, como te mencionaba al inicio de este video, este dispositivo está hecho con materiales, la verdad es que muy premium. Te puedes dar cuenta desde el momento que tú los agarras, pues se siente obviamente pesados, pero aparte están hechos de aleación de aluminio. Esto hace que cambie por completo la experiencia. Se los prestas a alguien y se ven luego como unos audífonos profesionales, aunque no lo son. Eso sí, son bastante caros. Pero tiene sus beneficios que sea también bastante caro, pues al ser más elevado el precio, tiene mejor calidad de materiales y eso los hace bastante durables. 3 años de uso sin un cuidado nada específico. La verdad es que estos audífonos parecen nuevos, no tienen ningún detalle. Es muy raro que se rayen, la verdad es que los he metido en mochilas, en maletas y nunca he notado que se rayen. Aunque también
muy probablemente cuando los transportes están dentro de su funda, que más adelante voy a hablar de ella, pero esta funda los protege muy bien de rayones. En cuanto a batería y carga, estos audífonos tienen una duración de batería de 20 horas en un uso continuo. Tiene sus pros y tiene sus contras. En cuanto a pros, es que estos audífonos pues prácticamente te van a durar un día completo escuchando lo que tú quieras, música, video, audio, podcast, lo que tú quieras vas a poder escucharlo, no se te va a acabar la pila. Pero hay un problema. Cuando se te olvida la funda de estos audífonos, es muy probable que se te descarguen más rápido de lo normal, incluso más rápido que si los usaras. Conectividad y características. Los AirPods Max se comunican con todo el ecosistema de Apple y esto es una maravilla. Es una de las principales cosas que debes ver cuando compras unos audífonos. ¿Qué dispositivos usas? Y si estás usando la mayoría de dispositivos Apple, estos audífonos pueden ser muy benéficos para ti. La relación calidad-precio de estos audífonos es muy controversial, así que pon mucha atención con lo que vas a hacer. Pues, ¿vale la pena comprar los AirPods Max comparado a cualquier otra competencia? Y la verdad es que no. Yo no recomendaría estos audífonos si es tu primera compra en audífonos, o si a lo mejor estás buscando mejorar la experiencia de audio comparada a algún otro audífono de menor calidad. Y esto es debido a que su precio es muy elevado. Hay unos audífonos como los Sonos o los Sony que son mucho mejor opción, por lo cual yo te recomendaría ir por esos audífonos antes que los AirPods Max. Pero si estás buscando 100% la mejor conectividad con los ecosistemas de Apple, sí te recomendaría los AirPods Max. Pues van a pasar una muy buena experiencia de uso cuando estés utilizándolos con la computadora y luego te pases al teléfono y luego un Apple TV y de regreso las veces que quieras en el tiempo que sea. Esto funciona muy bien y lo garantizo 100%. Voy a destacar las cosas que no me gustan nada de los AirPods Max que probablemente puedas también utilizar para ver si los compras o no. Lo primero es la carcasa, la funda donde se meten los audífonos es terrible, desde el diseño hasta su función. Pues es que esta funda prácticamente tiene un pequeño imán para poder cerrarla y no hace nada más. No los puedes cargar mediante la funda, no puedes ni siquiera cubrirlos de una manera completa los audífonos. Y hay también un punto negativo en esta funda, es que si tú no pones dentro los audífonos, no se apagan. Así que si se te olvida esta funda, tus audífonos van a morir de batería siempre y vas a tener que estar cargándolos a cada rato. Otra de las cosas que no me gustan es que no se ha actualizado el puerto de carga o el puerto para ponerlo manualmente de forma alámbrica a algún dispositivo. Sigue siendo Lightning y ya la mayoría de dispositivos de Apple son USB-C. Así que este también es un mal punto para los AirPods Max. Y prácticamente esos son los puntos negativos que les puedo ver a estos audífonos. No son muchos, pero creo que son muy puntuales y que muy probablemente puedan afectar si compras o no estos dispositivos. Pero me interesa saber, ¿valen la pena para ti los AirPods Max o mejor irse por la opción de unos AirPods Pro o de algún otro dispositivo? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para seguir viendo más de este contenido. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.